Desde que llegó a la facultad, a principios de los años 70, dio muestra de su compromiso político y de oposición al régimen, ingresando en 1974 en el Movimiento Comunista, partido por el que se presentó a las elecciones municipales como cabeza de lista en 1979. Asimismo, fue cofundador del Sindicato de Enseñanza de Andalucía. En 1979 defiende su tesis doctoral, La desamortización en la provincia de Granada, 1820-1894, dirigida por el profesor Cepeda Adán, que recibió el Premio Extraordinario de Doctorado. Desde 1988 fue catedrático del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada. Es autor de 6 libros y de multitud de artículos. Ha dirigido 17 tesis doctorales y liderado varios proyectos de investigación con financiación externa. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Nova de Lisboa y en la Sapienza de Roma. Fue director del Departamento de Historia Contemporánea entre 1989 y 1996, decano de la Facultad de Filosofía y Letras y hasta 1904 y vicerrector de Extensión Universitaria entre 2007 y 2011. Sus líneas de investigación se han centrado en la historia agraria y del campesinado andaluz, en los movimientos sociales de oposición al franquismo y a la transición política en España. Pero lo que hoy nos trae aquí es la biografía que hizo sobre José Palanco Romero. En su biografía, Miguel cuenta sobre Palanco Romero, y esto lo voy a leer porque aunque él tiene una memoria prodigiosa, yo lo voy a leer por 7 párrafos que me encanta, se lo hubiera olvidado un poco. Dice, fue catedrático de Historia en la Universidad de Granada. La verdad es que fue, y esa es una de las paradojas de su vida truncada, muchas más cosas. Representante de una tradición de historiadores que quiso hacer de la cátedra un ámbito profesional riguroso y no un trampolín para otros cargos públicos. Los vendavales históricos de España lo convirtieron además en alcalde de la ciudad y en diputado por Acción Republicana. Hubo épocas en las que al mismo tiempo desempeñó labores de decano de la Facultad de Filosofía y Letras, alcalde y parlamentario en Madrid, con un papel muy activo en las Cortes Constituyentes y en los debates sobre la reforma agraria. En la Granada de las primeras décadas del siglo XX, nadie hubiera profetizado que José Palanco se iba a convertir en uno de los hombres de confianza de Azaña. Militante activo del catolicismo social y casado con Lola Burgos, era una mujer perteneciente a la burguesía motrileña y a una familia de grandes propietarios. Este historiador, decente y riguroso, se desplazó poco a poco al republicanismo, cuando su iniciativa evangélica y su idea sobre la justicia humana chocaron con una iglesia intransigente que no quería perder ninguno de sus privilegios y representaba los intereses caciquiles más reaccionarios. Entonces fue perseguido por la prensa clerical y tuvo que defenderse con afirmaciones como esta. Dice, el clero, cuando realiza su labor evangélica de paz y amor y caridad, es una institución respetable, hasta digna de elogio, pero cuando quiere actuar fuera de la esfera que le está reservada, cuando quiere mediatizar la escuela, el instituto, la universidad, quiere dirigir el municipio y no respeta ni aún la soberanía nacional, entonces el clero es un elemento perturbador que engendra la guerra civil y pierde toda su utilidad moral. Y ahora, sobre este personaje tan apasionante y tan poco conocido por los madrileños, pues nos va a hablar Miguel. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Encarnita, por tu cariñosa presentación, pero en realidad es
más producto del cariño que de la realidad, ¿eh? Bueno, tú sabes que te quiero mucho, pero eso es verdad. Y efectivamente, pues lo primero que tengo que decir es que estoy encantado de estar aquí en Motril y en el Teatro Calderón. Por fin recuperado. Y recuperado espero que para los motrileños y las motrileñas. Quiero, en segundo lugar, agradecer muy sinceramente a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 14 de abril por su invitación, pero sobre todo agradecer a la asociación los muchos años de trabajo que lleva encima. Sus afanes por recuperar la memoria, especialmente de una de las mayores vergüenzas, iniquidades y crímenes perpetrados durante la Guerra Civil, la desbandad. Ciertamente, la destrucción de Guernica fue un crimen de lesa humanidad, pero la desbandad fue 1000 veces peor. Fueron decenas de miles de criaturas, ancianos, mujeres, niños pequeños, los que se echaron presa del pánico porque los italianos estaban a la zaga, a la carretera de Málaga a Almería, y en su transcurso fueron bombardeados por la aviación autodenominada nacional. Fueron bombardeados por la escuadra igualmente autodenominada nacional. Padecieron el frío y la lluvia tremendos en un mes de febrero de 1937. Murieron a racimos, de sed, de hambre, de frío, masacrados por los bombardeos. Bueno, pues de esa iniquidad y de ese crimen de lesa humanidad es lo que la Asociación 14 de abril ha puesto el foco de su trabajo y ha logrado en poco tiempo no solo hacerla visible, no solo hacerla conocida nacional e internacionalmente, sino aunar en su seno y a su través a centenares de personas que cada año, en los meses de febrero, rememoran ahora, con una marcha, lo que fue la desbandad de febrero del 37. Por tanto, querida y queridos amigos de la asociación, las gracias las tengo que dar yo a vosotros, no vosotros a mí. Es vuestro trabajo el que hace, el que permite y posibilita que lo que ha estado sepultado en el olvido de una forma interesada durante muchas décadas, ahora esté a la luz para vergüenza de quienes la perpetraron y para reivindicación de la memoria de quienes la sufrieron. El objeto de esta conferencia es glosar, como ha dicho Encarnita, la figura de José Palanco Romero. Una persona que fue catedrático de Historia de la Universidad de Granada entre 1911 y 1936, que fue uno de los más señeros intelectuales de la Granada y de la Universidad de Granada del primer tercio del siglo XX, que estuvo prácticamente en todas y cada una de las iniciativas culturales que se produjeron durante este periodo en Granada,
que comenzó militando en el catolicismo social, en el que se había criado pues, a través de una familia conservadora, católica. Su padre, Higinio Palanco, era farmacéutico en Talavera de la Reina y su madre, Rosario Romero, era propietaria, mediana propietaria de tierras en esa misma ciudad, que eran por tanto una familia acomodada, repito, una familia conservadora, que crió a sus hijos y educó a sus hijos, a José, que era el mayor, a Francisco, que era el segundo, y a una hija, Ramona. Las crió, las educó en los valores de la Iglesia Católica. Y no es de extrañar que José Palanco, que fue un estudiante brillantísimo, que a los 19 años había terminado las carreras de Filosofía y Letras y de Derecho en la Universidad de Madrid, con un expediente excelente, de sobresalientes y matrículas de honor, que en 1908, con 20 años, lee su tesis doctoral y que en 1911, con 23 años, gana por oposición la cátedra de Historia en la Universidad de Granada. Un intelectual, por tanto, brillante, un hombre comprometido culturalmente desde el principio, pero que además en la Granada del primer tercio del siglo XX va, como tantos otros españoles, va a evolucionar políticamente y va a pasar del catolicismo social en el que milita en sus primeros años de estancia granadina hasta llegar al republicanismo de izquierdas, hasta llegar a ser el hombre de hazaña en Granada, en el Partido Acción Republicana y posteriormente en Izquierda Republicana. Una evolución que ha sido producto de, indudablemente, una reflexión profunda, de una politización paulatina y de las contradicciones morales y políticas que ha ido sufriendo a lo largo de estos años. Un hombre que llegaría a ser alcalde durante 6 meses en un ayuntamiento, el republicano, que se caracterizó por su inestabilidad, que llegó a ser diputado en las Cortes Constituyentes entre 1931 y 1933 y que fue diputado posteriormente en las elecciones del Frente Popular de febrero del 36. Él y Fernando de los Ríos fueron los dos únicos candidatos de la coalición republicano-socialista del Frente Popular que alcanzaron acta en unas elecciones amañadas que finalmente el Parlamento andaluz anuló y que volvieron a celebrarse en mayo de ese mismo año. Y otra vez en mayo, Palanco, Fernando de los Ríos y ahora sí el conjunto de la candidatura de izquierda salió elegida para el Congreso de los Diputados en forma plena en mayo del 36. Poco pudieron hacer porque, como es sabido, el 18 de julio un grupo de militares traidores se sublevó contra el gobierno legítimo de la República, fracasaron en cuanto al golpe de Estado que perpetraron, que intentaron perpetrar gracias a la resistencia popular e iniciaron una cruenta guerra civil que 3 años después acabaría con la victoria de los sublevados y sumiría a nuestro país
en una negra dictadura que duró 40 años. Pues de la trayectoria de este hombre es de la que yo quiero hablar. Pero previamente creo que hay que contextualizarlo. Y yo creo que hay que contextualizarlo en la represión que, a partir del triunfo de la sublevación en Granada, sufrió la universidad por parte de los sublevados. 5 catedráticos fueron asesinados. José Palanco Romero, el rector de la universidad, Salvador Vila, Joaquín García Labella, catedrático de Derecho Administrativo, Jesús Yoldi Bereau, catedrático de Químicas, y Rafael García Duarte Salcedo, catedrático de Pediatría. Los 4 primeros, militantes, todos ellos de Izquierda Republicana, el partido de Azaña. El último, Rafael García Duarte Salcedo, militante del Partido Socialista Obrero Español. Pero además de esos 5 catedráticos asesinados, otros tuvieron que ir al exilio. Alejandro Otero, el líder del socialismo granadino tras la marcha de don Fernando de los Ríos a Madrid. Gabriel Bonilla, catedrático de Derecho Penal. Ambos murieron exiliados en México. Ángel Saldaña, catedrático de Medicina, que también murió en México. Y otros muchos fueron, después de la guerra, depurados y apartados de sus puestos de trabajo, de sus cátedras universitarias, de forma definitiva o de forma temporal. La Universidad de Granada, como todo el resto de la Universidad Española, sufrió un auténtico y atroz desmoche. ¿Por qué? Porque buena parte de los miembros del claustro universitario habían militado de una forma o de otra en las filas de la República. Solo un dato. La Universidad de Granada, en el claustro de la Universidad de Granada, en 1935-36, contaba con 45 catedráticos. El claustro del año 1939-40, con solo 15. Es verdad que no todos fueron presa de la represión. Hubo quien murió por causas naturales, como ocurriría con el primer alcalde republicano de Granada, Martín Barrales, catedrático de ginecología. Otros se habían marchado, como sucedió con don Fernando de los Ríos, a Madrid en el año 31, en el curso 30-31, pero 45-15. Es tremendo lo que eso supuso de sustracción de talento para la Universidad Granadina. Y repito, porque muchos de sus miembros, no todos naturalmente, otros militaron claramente en las filas del fascismo, Gallego Burín, Marín Ocete, Tomás Hernández, por solo poner 3 ejemplos. Pero ...14 de los catedráticos, de esos 45 catedráticos de la universidad, fueron candidatos a las elecciones municipales de abril del 31. 8 de ellos por la coalición republicana socialista y 6 por los distintos partidos monárquicos o de la derecha
que se presentaron y no consiguieron prácticamente ninguno alcanzar el escaño de edil. Y todos ellos fueron suprimidos de un plumazo. Fíjense que en 1936, en el aciago verano de 1936, son ejecutados 20 de los 35 concejales del ayuntamiento y su alcalde, Fernández Montesinos. Todos los concejales de la coalición republicano-socialista. Pero no solamente fueron suprimidos de un plumazo y ejecutados, sino que además fueron condenados por los vencedores al olvido. A un olvido que traspasó la duración de la dictadura. Especialmente de aquellos que habían militado en partidos republicanos. Porque cuando comienza la transición, se empiezan a reivindicar, efectivamente, a aquellos prohombres, casi ninguno pro mujer, dicho sea de paso, que habían militado en las filas socialistas, comunistas o anarcosindicalistas. Pero nadie reivindicó a los republicanos. Fundamentalmente por una razón, porque no se permitió que existieran partidos republicanos que pudieran considerarse herederos del republicanismo de 1931, dado el miedo, el pánico que la monarquía designada por Franco tenía a ser puesta en cuestión por parte de sectores más o menos amplios del pueblo español. Que todo hay que decirlo, ¿eh? Que todo hay que decirlo. Y eso contribuyó a que incluso después de la transición, consolidada ya incluso la democracia, quienes nos incorporamos a las aulas universitarias en los años 70, tampoco nos preocupáramos de reivindicar la figura de aquellos políticos honrados e intelectuales brillantes que habían sido nuestros antecesores y a los que nosotros desconocíamos totalmente. Y yo creo que eso es una responsabilidad que mi generación tiene y que hemos parcheado muy tarde. Este libro es de 2007. A Palanco lo fusilan el 20 de agosto de 1936. Pero contextualizada la cuestión, vayamos a hablar de Palanco. Fernando Alcalde, cuando me invitó a pronunciar esta conferencia, me dijo que él estaba interesado especialmente en que hiciera hincapié en las relaciones de Palanco con Motril. Y pues a eso voy a dedicar una parte de mi intervención. No sin antes pues plantear eso de su labor intelectual y su labor política. Como intelectual, repito, estuvo en todas las iniciativas culturales de la ciudad. Estuvo en el Ateneo, estuvo en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, estuvo en el Círculo Artístico
estuvo en la Junta Provincial de Monumentos, fue uno de los intelectuales más punteros y más lúcidos de nuestra ciudad, entre otras cosas porque era un magnífico orador y tenía una sólida formación no solamente histórica, sino también jurídica. De modo que no es de extrañar que Palanco fuese nombrado vicerrector en 1922, justamente en un momento en el que la universidad, desde 1919, había alcanzado por primera vez la autonomía, la famosa autonomía universitaria, en un decreto del ministro César Chilió de 1919, y que sería erradicada por completo tras el triunfo del golpe de Estado del general Primo de Rivera en 1923. Vicerrector, por tanto, de una universidad que goza de autonomía, que tiene sus primeros estatutos, de los que él, o de cuya comisión de redacción él forma parte, y parte importante, que en 1930 es elegido decano de la Facultad de Filosofía y Letras por sus compañeros de claustro y que se va a mantener hasta 1934, simultaneando, como decía Encarnita, en estos años su condición de decano con la de diputado a Cortes Constituyentes primero y los 6 meses que fue alcalde de la ciudad de Granada entre 1932 y 1933. Una figura, por tanto, de primer orden, tanto intelectualmente como políticamente. ¿Cómo se produce el cambio de actitud, de mentalidad y de actuación política en un Palanco que viene del catolicismo social para llegar al republicanismo de izquierdas? Pues la verdad es que es una evolución paulatina. Él se va a ir separando poco a poco del catolicismo social en el que había militado y en el que había llegado a ser uno de sus máximos dirigentes en Granada entre 1912 y 1925. Pero se va a ir separando poco a poco cuando empieza a advertir, empieza a darse cuenta que, uno, la doctrina del catolicismo social que puso en marcha la encíclica Rerum Novarum no se cumple por parte de la jerarquía eclesiástica. Cuando empieza a advertir que por encima de la justicia social que predicaba el catolicismo social están los intereses de las oligarquías, fundamentalmente en Granada, de las oligarquías terratenientes. Empieza a separarse del catolicismo social cuando, después de haber estado junto a su íntimo amigo, que también evoluciona de una forma paralela, el canónigo Luis López Dóriga, militando y formando el movimiento de Scout, el escultismo en Granada, resulta que la propia Iglesia que lo ha alimentado empieza a renegar del escultismo porque parecía que estaban envenenando a los niños y a los muchachos. No es de extrañar, por tanto, que en 1922 Palanco dimita de todos sus cargos en el catolicismo social, se vaya separando de la curia, muy especialmente cuando muere el obispo Mazón y su sucesor
es un hombre mucho más conservador, mucho más tradicional, que empieza a ver enemigos dentro de sus propias filas. No olvidéis que Granada es una ciudad universitaria, es una ciudad preciosa, pero también es una ciudad levítica. La Iglesia ha jugado un papel absolutamente decisivo a lo largo de toda la historia, desde que el cardenal Cisneros viene como arzobispo para ser martillo de herejes, de moriscos en definitiva, como ustedes saben. Y en ese momento, en el gozne, digamos, de 1925, Palanco decide que no puede seguir militando en un catolicismo social en el que ya no cree. Es verdad que entre 1925 y 1930 no va a militar en ningún partido, entre otras cosas porque el catolicismo social tenía una característica, y es que era ferozmente antipartidista. Y Palanco fue, hasta 1930, ferozmente antipartidista, hay que decirlo. Pero en 1927 da un paso decisivo. Ingresa en la masonería, en la Logia Alhambra, junto a Fernando de los Ríos y al médico Mejía Manzano, que por cierto fue también fusilado y que también fue militante de izquierda republicana. Es también un momento en el que, en plena dictadura de Primo de Rivera, empieza a llevar a cabo desde Madrid una política de restricción de los presupuestos de las universidades españolas, una política de censura a la producción científica. Y es un momento en el que en la Universidad Española se va a producir un movimiento de resistencia. Y un movimiento de resistencia que, ineludiblemente, va a hacer que muchos profesores universitarios, que muchos catedráticos universitarios, gente generalmente, como no podéis imaginar, de clase media, conservadora, inteligente, pero que no se quería comprometer con las cosas, pues se va pensando en que para regenerar el país hay que acabar con la monarquía y que la república es la única alternativa. Y se va a crear en la Universidad Española un potente movimiento de lo que yo llamo republicanismo de cátedra, republicanismo moderado, republicanismo que tiene un proyecto de modernización de nuestro país, de democratización de nuestro país, de educación de nuestro país, de separación de la Iglesia y del Estado en nuestro país, es decir, de todas aquellas cuestiones que suponen y significan el núcleo central del reformismo republicano, del proceso, del proyecto de modernización republicana. Y en ese republicanismo que se gesta en el seno de la Universidad Española, y que, repito, es muy potente, que va a hacer que 14 de sus miembros se presenten a candidatos en las elecciones del 31, en las municipales del 31, en partidos republicanos, pues va a militar Palanco. Muchos de sus compañeros van a militar en partidos republicanos de derechas. En Granada, un partido que se llamaba el Partido Republicano Autónomo de Granada, el PRAG. Porque tenemos que acostumbrarnos a una cosa que parece que en la conversación cotidiana, diaria, se olvida. Pero en definitiva, y a lo que me quería referir,
Palanco se va a afiliar a ese pequeño partido republicano de izquierdas que funda don Manuel Azaña y que se llamará Acción Republicana. Un partido que no existía en Granada y que monta Palanco, prácticamente de la nada. Un partido que nunca será muy grande a lo largo de la Segunda República en nuestra ciudad, ni en nuestra provincia. Era un partido de cuadros, no un partido de masas, como podía ser el PSOE. Era un partido que aglutinaba a sectores de las clases medias, fundamentalmente urbanas, que tenía un proyecto de modernización que se adecuaba bastante bien a lo que Palanco estaba ya preconizando a la altura de 1930. Con ese proyecto, a ese proyecto, Palanco va a ser fiel durante toda la República. A ese proyecto que él llamaba de los republicanos del 31, se va a entregar por completo hasta el final de su vida. Y lo va a hacer intentando llegar a acuerdos y a consensos y a pactos con otras fuerzas republicanas. De hecho, Izquierda Republicana, en el año 34, va a ser producto de una fusión de Acción Republicana con otros pequeños partidos republicanos de la izquierda de este país. Y ese viaje lo va a llevar a cabo exitosamente Palanco en Granada también. Un partido que siempre sería el partido que, al menos desde mi punto de vista, más claro tenía el proyecto de reforma y de modernización republicano. Un proyecto que el propio Palanco, en sus 6 meses de alcalde, al despedirse, en unos 6 meses que fueron terribles y en los que luchó contra el paro, luchó contra el lockout de empresarios, luchó por la municipalización de servicios básicos como los abastos, cifraba en 3 palabras: escuelas, cantinas, colonias. O lo que es lo mismo, educación, alimentación, salud. Cuando se produce la sublevación, y así termino la trayectoria para centrarme después en lo de Motril, cuando se produce la sublevación, Palanco es el coordinador del Comité del Frente Popular. Y la noche del 18 de julio, cuando todavía no se ha sublevado Granada, como saben se sublevaría el día 20, él habla por Radio Granada en nombre del Comité del Frente Popular, llamando a los trabajadores y a los republicanos granadinos a que estén alerta y preparados para lo que pudiera venir y si era necesario defender la República con las armas. Es contradictorio porque dentro del Comité del Frente Popular va a haber 2 tendencias ese mismo 18 de julio. Hay un sector que confía en el general Campín, en la fidelidad a la República del general Campín, en que el general Campín tenía controlados a sus subordinados, cosa que se demostró que no era verdad, y que por tanto no había que entregar armas a los obreros. Otro sector, en el que se encontraba
el comunista Pretel y el presidente de la Diputación, Virgilio Castilla, eran partidarios de entregar armas a los sindicatos. La fracción en la que está Palanco, que es no hay que entregar armas a los trabajadores, es la que triunfa, digamos, en el seno del Comité del Frente Popular. El resultado, todos ustedes lo saben. El día 26 de julio, una escuadra de Falange llega a la casa de Palanco, en la calle Gran Vía, en el número 49 de la calle Gran Vía, a detenerlo delante de su mujer y de sus 3 hijos, el menor de los cuales tenía 6 años. Le pegan, le rompen las gafas, se lo llevan detenido a la cárcel. En prisión, Palanco pierde la razón. Y seguramente gracias a la intercesión de algunos de sus compañeros de cátedra, es trasladado de la prisión al Hospital Real, que entonces era manicomio. Y en la madrugada del 26 de julio, un camión con una pareja de guardias civiles llega a la puerta del Hospital Real, pregunta por José Palanco, que se lo llevan detenido, lo montan en el camión y junto a otras 35 personas, esa madrugada es fusilado en las tapias del cementerio. Así termina la vida, pero no el sufrimiento, sobre todo el sufrimiento de su familia. Y a eso último es a lo que ahora me voy a referir, porque es esa parte la que tiene que ver de una forma central en las relaciones de Palanco con Motril. Hemos dicho que Palanco empieza militando en el catolicismo social, en el Círculo de Obreros Católicos, del que él es presidente. Pues se organizan veladas de teatro, de conferencias, actividades culturales, en definitiva. Y en esas veladas de teatro, pues, están algunos de los jóvenes más de la sociedad más Granada, valga la redundancia, de Granada, y algunas de las chicas de las mejores familias, igualmente granadinas. Una de ellas es Lola Burgos Bartel. Lola Burgos Bartel es hija de Ricardo Burgos Careaga, un rico abogado y propietario que tiene importantes intereses agrarios en Motril, en Almería y en Granada, que es además dueño de 10 minas en Almería y en Vélez Benaudalla, que es dueño de un palacio en la calle Duquesa número 1, donde vive la familia, que es propietario de varias casas en Motril, una de ellas la Casa de la Palma, que entonces no se llamaba Casa de la Palma, y por tanto es una de las familias más ricas de Granada, porque además por matrimonio Ricardo Burgos está casado con Almudena Martel Medina Zandoni, que es a su vez hija de grandes propietarios de tierra en Alhama de Granada.
Con lo cual, si se juntan los cortijos, pues nos encontramos ante una de las familias más ricas de Granada, absolutamente entroncada en la aristocracia granadina. Ricardo Burgos va a ser diputado por el Partido Conservador entre 1912 y 1916. Es el segundo hombre de a bordo de Manuel Rodríguez Acosta, que es el prohombre y el presidente del Partido Conservador de, lo que es lo mismo, el partido de Cánovas, del Castillo, en Granada. Y, por tanto, cuando Palanco y Lola se casan en 1917, el 10 de enero de 1917, pues la boda significa el ascenso social y el triunfo de Palanco en la ciudad de Granada. Ya no es solo el brillante catedrático, ya no es solo el paladín católico, sino que además es el miembro de una de las familias más importantes de la Granada de la época. Y a partir de ese momento, Palanco va a empezar a venir sistemáticamente a Motril durante las vacaciones. Es verdad que no todas las vacaciones las pasa en Motril, que al principio también pasa una parte de las vacaciones en Talavera de la Reina, donde viven sus padres. Su padre va a morir enseguida, al año de casarse Palanco y Lola, y ese verano lo van a pasar Palanco y Lola con el padre, con el suegro de Lola, con el padre de Palanco. Van a pasar también temporadas en Almería, porque en Almería tienen también, Lola tiene también fincas, una de ellas bastante importante, la hacienda El Mamí, que le produce bastantes rentas, por otra parte. Pero no solamente viene de vacaciones. La documentación que yo he podido manejar de Palanco, de la familia Palanco, demuestra que desde la muerte de Ricardo Burgos Careaga, que fallece en Madrid de un ataque al corazón en 1918, en noviembre de 1918, Palanco se va a hacer cargo de la administración de las rentas y de los bienes de su familia política. Ricardo Burgos deja 5 hijos, Lola, que es la mayor, Almudena, que es la segunda y que se casará en el año 1924, Ricardo, Santiago y Luisa, que son por este orden de edad, que son los menores. Vemos a Palanco administrando los bienes de la familia. Vemos a Palanco llevando a cabo todos los trabajos de testamentaría, de notarías, etcétera, de la familia. Era, no olvidemos, una época en la que las mujeres no podían manejar sus bienes si no era con permiso del marido. Algo que se ha mantenido en el tiempo en nuestro país hasta la Constitución de 1978, ¿Qué manejaba Palanco? Pues miren ustedes. Sin tener la certeza de que las cifras que voy a decir sean el volumen total de la hacienda de Ricardo Burgos Careaga, sus bienes
podían ascender en 1919, cuando muere, a la cantidad de 1.500.000 pesetas de la época. De hecho, a Lola le tocan 129.000 pesetas de herencia. No sé si en esas 129.000 pesetas estaban incluidas las fincas y las casas, etcétera, que hereda, o esas 129.000 pesetas eran en líquido. La documentación no dice nada de eso. Pero bueno, estamos hablando de que esta fortuna contrasta muy mucho con las 7.000 pesetas que gana Palanco al año como su sueldo de catedrático. La familia Palanco no va a vivir del sueldo de Palanco de ahora en adelante. Va a vivir, fundamentalmente, para llevar el tren de vida que llevaban, va a vivir de las rentas que producen los bienes de Lola Burgos. Y la mayor parte de esos bienes radican en Motril. De ahí que Palanco no solamente venga a Motril de vacaciones, sino que lleve las cuentas de las fincas y de las tierras de su mujer. Y aunque eso sí que me consta por la documentación, las cuentas están separadas, también va a llevar las cuentas de su suegra, de Almudena Martel, hasta que hasta que Palanco es fusilado, porque Almudena Martel sobrevive a Palanco y va a morir en los años 50. También Palanco va a tener otra relación importante con Motril. Motril es uno de los pocos pueblos, junto con Huéscar y Guadix, en los que se va a formar Izquierda Republicana como partido. En Motril hay un comité local de Izquierda Republicana en el año 34, del que, por cierto, forma parte su cuñado Santiago, el hermano menor de Lola. Era el hermano con el que mejor se llevaban ellos. Yo he leído cartas que se cruzan Palanco y Santiago desde los años finales de los años 20, que son unas cartas que demuestran tener una enorme confianza y un gran cariño. Quiero decir, se llevaban muy bien, igual que se llevaban muy bien con Almudena. Ya no tengo ninguna noticia de cómo eran las relaciones con Luisa y con Ricardo. No lo sé, lo desconozco. La familia de Palanco y Lola van a tener 3 hijos. El mayor, José Luis, que nace en 1919, Francisco, que nace Paco Palanco, que a ese lo habréis conocido muchos de vosotros, que nace en 1925, y Ramón, que nace en 1929. Es una familia que se va a mantener muy unida a pesar de las diferencias, lógicamente, de pensamiento, ideológicas, diríamos, entre Palanco y Lola. De hecho, la militancia de Palanco en el republicanismo va a suponer una cierta ruptura con una parte de su familia política, sin llegar a romper, a pelearse, digamos, pero sí hay un distanciamiento a partir de 1931, especialmente cuando Palanco
es elegido diputado a las Cortes Constituyentes. Y entonces tienen que pasar bastante tiempo en Madrid, incluso Lola y Palanco alquilan una casa en Madrid y van a estar allí bastante tiempo mientras duran los periodos de sesiones parlamentarias, tanto que su hijo José Luis hace el bachillerato en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid y su título de bachiller es por el Instituto Cardenal Cisneros, quiero decir. Sin embargo, tanto en las elecciones de 1931 como luego en las elecciones de 1936, Palanco va a venir a dar mítines a Motril. Y en ambas ocasiones demuestra no solamente que conoce a la perfección los problemas de la agricultura motrileña, sino que está claramente a favor de los agricultores frente a los fabricantes de caña. Los fabricantes de caña, en definitiva, llevaban las riendas de la producción agraria cañera en Motril, eran los que dominaban, eran los que imponían los precios, eran los que de alguna manera también influían poderosamente en las condiciones de trabajo de los jornaleros y eran los dueños de las fábricas, claro. Palanco se va a posicionar con los agricultores frente a los propietarios de las fábricas. Cosa nada extraña, porque en definitiva él era propietario, él era agricultor. Pero mucho más importante y mucho más interesante es cuando en 1932 hay aquí en Motril una huelga general durante el periodo de la zafra, una huelga que va a durar muchísimo y donde los jornaleros van a resistir con uñas y dientes exigiendo mejores salarios. El Palanco diputado va a presentar toda una serie de mociones y toda una serie de preguntas al ministro de Agricultura en favor de los jornaleros. Igualmente va a ocurrir cuando se produce la huelga del cable de Motril a Dúrcal. Otra huelga en la que los trabajadores del cable hacen un plante muy fuerte y se enfrentan al lockout de la empresa y van a dejar tambaleando el comercio de Motril y en general de la costa con Granada, que en buena medida, sobre todo lo más pesado, se hacía a través del cable. También Palanco ahí va a dar la cara por los trabajadores del cable. Palanco, en las Cortes de 1936, cuando se está discutiendo la validez de las elecciones de febrero en Granada, declara ante la Comisión de Actas que las elecciones de febrero en Motril han sido una farsa, que estaban amañadas por la derecha, que las urnas estaban llenas de votos, que no habían permitido a los interventores del Frente Popular actuar como tales interventores, que el pucherazo había estado a la orden del día. Y es más, él y Fernando de los Ríos, en un mitin impresionante que dan el 8 de marzo de 1936, 2 días antes del famoso 10 de marzo de Granada, se comprometen solemnemente a que si la Comisión de Actas no anula las elecciones de Granada, ellos que han sido elegidos diputados en esas elecciones que denuncian como amañadas, renuncian a su acta y no tomarán posesión de su escaño en el Congreso de los Diputados. Claro, no es de extrañar que
con estos mimbres, cuando triunfa la sublevación, pues toda esa clase a la que pertenecía por matrimonio le dé la espalda. Y no solamente le dé la espalda, lo considera un enemigo. Y en la deshumanización del enemigo que tiene lugar en el verano del 36, un enemigo es una alimaña y a la alimaña hay que eliminarla. Entre el día 20 y el día 26, entre el día 26 de julio y el 20 de agosto, Lola, que se ha tenido que ir de su casa de la Gran Vía porque los fascistas han destrozado y han robado todo su mobiliario y han robado la biblioteca de Palanco, que costaba de 700 volúmenes, que eran mucho en esa época, y se va a vivir a una casa, a un piso de El Realejo, se tira a la calle buscando entre los compañeros de claustro de Palanco a aquellos que eran adeptos a la sublevación militar para que intercedan por Palanco, y encuentra todas las puertas cerradas. Va a echar mano también de algunas de sus amigas de juventud, alguna de ellas casada con nada menos que Gallego Burín, y también encuentra las puertas cerradas. Cuando fusilan a Palanco, Lola se viene a Motril, a una de las casas que había heredado de su padre, la calle Carrizo, no sé dónde está esa calle, la calle Carrizo número 13, dicen los documentos, donde van a vivir ella y sus 3 hijos y la madre, Almudena Martel. Es verdad que, frente a lo que ocurrió en otros casos, las tierras de Lola no son incautadas. Hay una carta del comandante militar de Motril, en el año 37, que dice que todas las tierras y todos los bienes de Lola no son incautados porque Lola no es peligrosa, vaya. Pero desde luego, como Palanco en el año 39 no se presenta a su puesto de trabajo cuando se inaugura el curso, difícilmente como no fuera a través del espiritismo, pues su sueldo lo pierde y a Lola no le reconocen la viudedad hasta los años 60. Es decir, una nueva humillación. Una nueva humillación. Y Lola era, y siguió siendo toda su vida, pues una mujer conservadora, que uno de sus nietos me contaba que él pasaba aquí los veranos, y si los veranos en casa de mi abuela eran por la mañana leer los episodios nacionales en la biblioteca y por la tarde a misa. Esas eran mis vacaciones de verano, contaba uno de los hijos de José Luis, del mayor. Lola no se dio por vencida, a pesar de todo. Lola, cuando echaron a Palanco, como a los otros compañeros, a una fosa común, pues ella mandó limpiar, y todos los años mandaba limpiar la fosa común del patio del cementerio de San José, donde estaba enterrado su marido. Con mucho trabajo consiguió
en octubre de 1950, sacarlo de la fosa y enterrarlo en un nicho. Y finalmente, en octubre de 1974, traerse los restos de Palanco al panteón familiar del cementerio de Motril, donde reposan juntos desde que en 1981, con 85 años, fallece también Lola Burgos. Y hasta aquí la relación de Palanco con Motril, una relación que fue, sin duda, la relación de un hombre enamorado de su mujer, enamorado de su compromiso político, de su compromiso intelectual, enamorado, en definitiva, de la res pública. Muchas gracias.